Durante siglos, la humanidad soñó con conquistar el universo, con explorar cada rincón del cosmos y descubrir qué se ocultaba más allá de las estrellas. Pero hay preguntas que rara vez nos hacemos. ¿Qué ocurre cuando ya no queda nada por descubrir? ¿Y qué sucede cuando una civilización llega tan lejos que el propio universo deja de representar un desafío? Las ideas que rodean a estas preguntas son precisamente el tema de la historia que estás a punto de escuchar. Espero sinceramente que la disfrutes. Todavía guardo un vago recuerdo de cómo fue la conquista del planeta que acabamos de abandonar. Duró bastante poco porque sus habitantes casi que no pudieron ofrecer resistencia. Sucedió de modo que, de un soplido fugaz, nuestra nave se había detenido a la misma altura que sus nubes y había comenzado a descender hacia la superficie lentamente, mientras que unos pequeños puntos se exaltaban en ella por la curiosidad que les generaba nuestra irrupción. Nos habíamos ido acercando hasta que por fin hicimos contacto con el suelo. Entonces nuestra puerta se abrió y descendió una rampa hacia donde estaban ellos, por la cual solo bajamos algunos de los miembros más experimentados de la tripulación. Se podía decir que, vistos de cerca, esos seres eran una cosa llamativa. Tenían un parecido tan grande a nosotros que, si no fuera por algunos detalles, bien podríamos haberlos confundido con aquello que eran los simios terrestres antes de que terminásemos de extinguirlos, porque tenían pelo por todo el cuerpo y se movían con sus dos manos y sus dos piernas apoyadas sobre el suelo, pero al mismo tiempo guardaban algunas diferencias cruciales, ya que también lucían piel acorazada, grandes dientes carnívoros y garras filosas, además del hecho de que su tamaño en general era muy superior al nuestro. Pensándolo bien, si ellos hubieran sido la primera especie extraterrestre con la que nuestra flota hubiese hecho contacto, fácilmente podríamos haberlos considerado una amenaza. Pero, al haber tenido la experiencia de visitar una inmensa cantidad de planetas y haber visto todo lo que albergaban, estoy bastante seguro de que ya no queda nada más que pueda sorprendernos. Me confieso a mí y solo a mí, que si bien antes de dedicarme a esto era, por supuesto, más ignorante, también era mucho más dichoso de lo que soy ahora. Y sin duda preferiría volver a ese estadio previo de mi vida, pero mi motivación ya se encuentra demasiado carcomida como para hacer algo al respecto. Nuestro capitán actual es un tipo que no titubea. Descendió de la nave primero, haciendo sonar con fuerza cada uno de sus pasos, y sin torcer ni por un segundo la postura, se paró frente a aquella manada de alienígenas expectantes para pronunciar unas palabras en el lenguaje intergaláctico común. «¿Cómo están, mi querido patio de juegos?», exclamó con indiferencia. Y lo hizo de esa manera debido a que, por la apariencia que tenían, era evidente que podíamos sentirnos a salvo de cualquier respuesta violenta al estar protegidos con los implantes mecánicos que nuestra avanzada tecnología nos brindaba. Pero también notamos con cierta decepción que ni siquiera habían comprendido lo que se les había dicho en el idioma general del universo. Más bien nos observaron con una indiferencia animal, como si nuestras palabras no fueran más que un ruido sin significado para ellos, que es lo mismo que le sucede a muchas de las especies que visitamos. Entonces dimos por hecho que eran otra de las tantas que ni siquiera habían tenido la oportunidad de aprender que existía un mundo en el cosmos por fuera de su planeta natal. Al caer en la cuenta del obvio estado primitivo de estas criaturas, el capitán dio un hondo suspiro de resignación y exclamó: «Maldición. Otra raza de completos inútiles». Luego, como suelen hacer las personas en su posición para no irse de brazos cruzados en este tipo de casos, se quedó mudo y comenzó a caminar hacia ellos, sin que nadie lo acompañara. Se detuvo frente al primero con el cual se topó, y sin importarle en absoluto la mirada de los demás,
hizo un movimiento hacia atrás para así soltar un golpe con envión a aquel alienígena que tenía delante de sí. Me pregunto si al capitán que esta vez nos tocó le sucede o le sucedió alguna vez algo que lo hizo ser como es, o si acaso su comportamiento agresivo será el recurso que utiliza para no dejarse consumir por la monotonía de nuestra profesión. No vale la pena contar los detalles de lo que sucedió después. En el mismo instante en que el artefacto explosivo que había en su puño impactó contra el vientre de la criatura, ésta perdió la vida, y su cuerpo inerte salió volando a toda velocidad en dirección contraria. En fin, se nos perdió de vista tan rápido que ni siquiera intentamos seguir su trayectoria con un movimiento de nuestras cabezas. Pero quienes sí se esforzaron por atestiguar aquella hazaña fueron los propios extraterrestres, que se quedaron atónitos viendo cómo el cadáver de uno de los suyos se desplazaba por los aires y desaparecía en el horizonte, tras haber sido empujado, sencillamente, por la fuerza de un golpe proveniente de un ser mucho más pequeño que ellos. De inmediato, sus miradas se voltearon hacia el capitán, que los observaba sin remordimiento por lo que acababa de hacer, y comenzaron a gruñirle con intención de vengarse. Entonces, puedo decir que sí, demostraron ser una especie salvaje e ingenua, porque se dejaron dominar por sus instintos hostiles e intentaron rodear al capitán, a pesar de haber tenido frente a sí una prueba más que clara de que sus capacidades físicas iban mucho más allá de lo que aparentaban ser por su aspecto. Contamos con la potencia intelectual suficiente como para lograr cambios significativos en nombre de la prosperidad. Tanto así que nuestra tecnología ha sido desarrollada de modo que nos impide herirnos entre nosotros, aunque queramos. Sin embargo, nos empeñamos en utilizar este don para reafirmar que somos capaces de arrasar con todo lo demás. Apenas evidenció las intenciones que tenían de atacarlo, el capitán nos ordenó mantener la formación y no intervenir, pues quería que aquel fuese su momento especial. «Quédense donde están, que yo me encargaré de enseñarle a esta mugre cuál es su lugar», exclamó. Y para ser sincero, la razón por la que obedecí su grito irreverente era porque desde mi visión de las cosas, actuar o no actuar durante las invasiones ya significaba lo mismo. Inmediatamente se dio un feroz abalanzamiento de decenas de criaturas sobre él, que fue contestada de su parte con una veloz secuencia de golpes y movimientos imposibles de predecir por la agilidad con que eran realizados. Como resultado, todos los alienígenas que habían querido tomarlo por sorpresa se encontraron volando sin vida por los aires de aquel planeta, al igual que sus predecesores. Sin embargo, todos sabíamos que aquella confrontación no iba a tener lugar para sorpresas. Era evidente que el capitán jamás iba a terminar siendo dañado por ellos. Y es que nuestras capacidades eran muy superiores a las de esas inútiles criaturas. Éramos una civilización capaz de aprovechar la energía de las estrellas enfrentada a una que aún se dedicaba a jugar con palos y rocas, por lo que bien podríamos habernos comparado con auténticos dioses ante sus ojos. La situación era tan desalentadora que, cuando cayó la primera fila de atacantes, la segunda intentó avanzar, seguida por la tercera y la cuarta, simplemente para llegar al mismo resultado. Cada vez eran más numerosos los grupos que se entregaban a una muerte sin propósito. Y lo peor era que no aprendían de lo que atestiguaban en sus compañeros, sino que la caída de estos les otorgaba aún más convicción para entregarse como tributo a un desfile sangriento, con la ilusión de que podrían tomar venganza. No creo que ninguno de nosotros logre jamás comprender el tipo de vínculo que estos seres guardaban entre sí. Lo único que me parece haber percibido es que, sin duda, no contaban con una noción desarrollada de lo que era el peligro. Más bien demostraron que en su ingenuidad similar a la de los simios, nada los prevenía contra el caos que emanaba de nuestra visita, porque lo ignoraban. Pueda que esto los haya hecho vulnerables al momento de la verdad, pero también les habrá otorgado un total grado de serenidad en sus días de paz, y tal vez ese sentimiento pleno sea lo más parecido que pueda haber a lo que nosotros llamamos felicidad, que es algo que los humanos jamás hemos logrado saborear del todo.
A diario solemos masacrar a una gran cantidad de especímenes sin intelecto. Se podría decir que es parte de nuestra rutina. Por eso era fácil perder la concentración en una situación como esta, donde además no debíamos intervenir. Igualmente fueron unos pocos segundos los que pasé con la vista perdida dirigida hacia arriba, pero fueron suficientes como para que los cambios sucedidos en el suelo me sorprendiesen al volver a bajar la mirada. Y es que de pronto un gran montículo de alienígenas se había encimado sobre el capitán, tapándolo por completo. Estimo que habrán sido alrededor de 100, pero no estoy seguro. Parecían querer sofocarlo con el peso de cada individuo puesto en simultáneo por encima de él. Y admito que en ese momento comencé a experimentar la esperanzadora sensación de creer que podía llegar a suceder algo más interesante que aquella sumisión que solíamos ejercer siempre. Tuve la ilusión ingenua de que podían rebelarse contra nosotros y de que por fin tendríamos la oportunidad de vivenciar algo inesperado, pero nada más lejos de la realidad. Antes de que pudiera hacerme a la idea de cualquier posibilidad improbable, me decepcioné al ver cómo desde dentro de aquella montaña hecha de cuerpos vivos se asomaba una pequeña mancha incandescente que se volvía cada vez más grande. En dicha mancha, cualquiera de los extraterrestres quedaba expuesto a altísimas temperaturas, hasta el punto en que su material orgánico era consumido por un fuego intenso. Y conforme esto sucedía, se iba formando un túnel de paredes fundidas, de cuyo interior salía caminando, con un tono resplandeciente, nuestro capitán. Recuerdo que detrás del brillo que emanaba de la membrana hermética que lo cubría, se ensanchaba una sonrisa de satisfacción, a la vez que se hacían más fuertes los gritos de sufrimiento provenientes de aquellas vidas que no habían corrido la suerte de morir desintegradas al instante. Ya van varias veces que me dejo nublar por el cansancio al ver las cosas que mi profesión muestra. Y no sé cuánto más aguantaré siendo parte de esto. Soy el más antiguo de la tripulación, y lamentablemente ya me conozco todos los procedimientos de memoria. Al principio estaba motivado por la promesa de que expediciones como esta mostraban cosas excepcionales y de que el universo en sí mismo era un enemigo digno de dominar. Pero hace tiempo que siento que nos hemos quedado sin nada más por descubrir, y nuestras misiones solo consisten en provocar una red espiralada de ejecuciones, sin final. Antes nos importaba si lo que matábamos se parecía o no a nosotros para considerar si debíamos tenerle la piedad que se le tiene a un ser vivo, pero ya ni siquiera esos principios conservamos. Nuestro líder se divirtió un rato más sometiendo a los simios, mientras les gritaba que ese era el destino que les tocaba por ser como eran. Pero llegó un momento en que se extinguió la satisfacción que la masacre podía ofrecerle. Entonces, se dio media vuelta y volvió caminando hacia la nave, dando fuertes pasos sobre el río color rojo que fluía bajo la pila de cadáveres que había generado. «Ya me cansé de esto. Realicen una limpieza total», nos ordenó. Y sin decir nada más, subió por la rampa de la nave y desapareció por completo. Entre los demás miembros de la tripulación, se quedaron mirando algo disconformes por no haber podido intervenir en la sumisión. Pero de todas formas, todos terminamos entrando con él y haciendo lo que nos ordenó. Como siempre, fue tan fácil como despegar y programar el clásico bombardeo para que éste se encargue de incendiar la atmósfera que estábamos dejando atrás. Así nos asegurábamos de que a la larga, el total de la superficie quedaría estéril. Decíamos que invadíamos porque necesitábamos el espacio, pero más bien lo hemos estado haciendo por deporte. Porque la verdad es que nuestra expansión nunca ha sido más que un disfraz para el miedo, y una forma de arrebatarle al universo cada rincón donde podía esconderse una amenaza posible para nuestra especie. Y el problema es que tras encontrarnos bajo el resguardo de nuestra dominancia, nos damos cuenta de que el temor que nos gobierna es un abismo sin fondo, y que al estar tan a salvo de todo, solo nos queda el vacío de no tener nada con qué llenarlo. Ahora ya dejamos atrás el destello de la conquista y nos volvimos a sumir nuevamente en la noche eterna del espacio vacío.
Todavía tenemos un largo viaje por delante hasta alcanzar el próximo destino de la tropa, el cual tan solo significará un nuevo escalón de matanza de entre los muchos que nos quedan hasta el día en que esta misión termine y otra nueva vuelva a comenzar. Quisiera en este tiempo muerto no estar escuchando nada de lo que dicen mis compañeros aprendices acerca de los hechos que presenciaron desde la nave, pero no tengo otra alternativa. Todos están felicitando al capitán por su eficiencia en la misión, como si hubiera contribuido a verdaderos progresos de los cuales enorgullecerse. Pero en verdad, hace mucho que la función que ese hombre ocupa, al igual que la de todos aquí, carece de un desafío real y solo sirve para entretenerse con la usurpación de la vida de seres que le son inferiores. Y lo disparatado es que, en respuesta a los elogios que se le hacen, nuestro capitán vocifera: Enhorabuena, mi querida tripulación. Este ha sido un paso más que nos ha alejado del salvajismo. Algún día terminaremos por ganar esta carrera hacia el auge de nuestra civilización, pero hasta entonces tenemos mucho tramo por recorrer. Paradójicamente, lo único que puedo hacer en esta situación es dejar escapar un suspiro cargado de tristeza. Digamos que es tan fácil como mirar por la ventanilla de la nave para evidenciar que nos alejamos de ese planeta en ruinas, al igual que todos los que hemos visitado innecesariamente en el pasado, con la intención de no volver a pisarlo nunca. Por lo cual esta carrera de la que habla el capitán, por más prometedora que la haga parecer, no sería mucho más que un espejismo para cualquiera de nosotros. Es evidente que nos habita una motivación sombría, la cual nos obliga a buscar un faro mediante el cual limitar su expansión, pero nunca pensé que alcanzarlo fuera en realidad una meta imposible. Quisiera saber qué harán mis compañeros más experimentados una vez que se harten de la función decorativa que cumplen, y al dejar de hacer lo mismo una y otra vez, logren percatarse de que ya hemos desenmascarado todos los misterios que se ocultaban detrás de este océano de silenciosas estrellas. ¿Acaso también se arrepentirán de que hayamos alcanzado ese preciado límite en la iluminación de nuestras conciencias? Si es que, gracias a haberlo hecho, también nos hemos encandilado, devolviéndonos al sinsentido de las cosas o al caos del cual intentábamos escapar en un principio, Cuando todavía nos estábamos emancipando de la superstición mágica y nos esforzábamos por dominar las fuerzas de la naturaleza a base de pensamiento científico y cálculo matemático. Y hemos logrado que un miserable destino de eterno aburrimiento comience a formar parte de nuestra realidad. Solo alimenta mi esperanza pensar que en algún momento, contra todo pronóstico, algún grupo de extraterrestres logrará sobrevivir tras atestiguar lo que le habremos hecho al resto de los suyos, porque entonces les quedaría grabada la exigencia de permanecer alerta que constantemente nos empuja a quienes somos civilizados a idealizar orden y progreso como mecanismos de defensa ante el incierto porvenir. En ese caso, los habríamos dotado con el único tipo de inteligencia útil que conocemos, dándoles un empujón evolutivo para que sus manos primitivas se separen permanentemente del suelo, y habríamos creado artificialmente unos bípedos erguidos capaces de prevenir depredadores a la distancia, como nosotros lo fuimos alguna vez. Es decir, que les habríamos otorgado la llave para convertirse en una amenaza con el pasar de las generaciones, y con el resultado de todo eso, podríamos volver a saciar nuestra necesidad primordial de tener algo contra lo cual defendernos.